Muy buenas noches a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta tercer entrega de contenido de valor de la Sociedad de la Internet, capítulo Guatemala. Previo a el evento magno que tenemos este mes de octubre, exactamente el 28 de octubre, que sería la realización de nuestro foro para la gobernanza de la Internet. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, licenciada Diana Brown, y pues aprovechando, voy a presentar también a nuestro amigo y conductor también de este programa, Álvaro Galvez, quien va a tener el honor y el gusto de hacer la lectura de la presentación de Dianita, en este caso, que también es una muy buena amiga, a través de este programa que hoy estamos realizando. Sean todos ustedes bienvenidos y gracias por acompañarnos. Álvaro. Gracias, Manuel. Muy buenas noches. Pues para nosotros es un gran gusto y un placer contar con la presencia hoy de Diana Brown, una excelente persona que tengo el gusto de conocer y de participar con ella en actividades Nuestro amigo. profesionales. Y voy a proceder a leer su currículum breve, aunque tiene muy extenso, pero vamos a leer algo por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Diana Brown es Está bien. directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados. Representa a la educación privada en diversas instancias. Representante titular por la educación privada en el Consejo Nacional de Educación y miembros del órgano directivo. Integrante titular en la Comisión Intersectorial de Educación, CONCYT. También es miembro del Consejo Asesor de PRONACOM. Es integrante de la Junta Directiva de AFS Capítulo Guatemala. Es docente universitaria, columnista de opinión, expositora internacional y traductora del idioma inglés y español. Tiene una licenciatura en educación inicial y primaria. Estudió maestría en gestión por la niñez y adolescencia en la Universidad Rafael Andívar. Tiene una maestría en coaching y liderazgo en ENAE, una certificación internacional en neuromanagement y neuroliderazgo y certificación internacional en neuroaprendizaje del Instituto de Brain Dot de Formación, gerencia aplicada de la Escuela de Negocios Tayasal. Tiene un diploma en Economía Social de Mercadeo, Fundación Kroll Adventure. Trabajó en educación privada por 20 años y ha desarrollado aportes profesionales y consultorías para varias organizaciones. Es past president del Club Rotario Guatemala Oeste 2019-2020 y actualmente es secretaria de la Junta Directiva del mismo Club Rotario, periodo 2021. Y Anita, es para nosotros un verdadero placer contar con tu presencia y participación en este tercer programa del Camino al IGF 2020 y te dejo con la palabra. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Manuel. Es un privilegio estar con amigos y hablando de lo que a uno le gusta. Realmente la educación, y lo hemos visto más ahora con lo que es la pandemia, con lo que son las situaciones extraordinarias que estamos viviendo. Hemos visto que la educación es una fuente indiscutible para poder salir adelante y también es un momento pero precioso y oportuno para darle algún cambio que es necesario. O sea que es de aprovechar y poder compartir con ustedes, Manuel, Álvaro y todos los que están viéndonos y escuchándonos. Es un privilegio y ojalá que podamos compartir también ideas y pensar en otros universos, porque realmente la educación eso lo permite. Entonces, mis comentarios del día de hoy resumen lo que ha sido la educación muy reciente en el pasado, el presente y lo que pueda ser en el futuro. Así es que esas son una combinación de ideas, de observaciones, de percepciones, es una propuesta que estimo que puede ser de apoyo para todos los que estamos en la búsqueda de cómo va a ser la educación de aquí en adelante.
Así es que gracias, Álvaro. Tú me vas a apoyar con el paso de las diapositivas. Si fueras tan amable. Educación en Guatemala, pasado, presente y futuro. Cuando nosotros pensamos en la educación, así simplemente un ciudadano, estamos pensando cómo es la educación, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos vienen imágenes que los vamos a ver brevemente, imágenes tal vez de conflicto, no imágenes pacíficos. Nos vienen imágenes de que no logramos el nivel que quisiéramos lograr. ¿Pero por qué? Siempre estamos pensando en cosas negativas cuando hay tantas cosas lindas, buenas y positivas en lo que es el proceso educativo. Entonces, como ahorita vamos a ver aquí con lo que nos pasa aquí, Álvaro, que esto es cuando uno dice la educación en Guatemala, ¿qué es? Pues la primera diapositiva nos demuestra lo que son las cosas que vemos en los periódicos todos los días. Y aquí les vamos a apoyar un poco en lo que son los medios de comunicación social. Vemos maestros amenazan con suspender clases y lo que es la falta de recursos. Podemos continuar. Gracias, Álvaro. Hay otro, el siguiente diapositiva habla de la contratación de más docentes, pero por los mismos paros se retrasa el inicio de lo que es el año escolar. Entonces es un mar de incongruencias, incoherencias, pero sobre todo de pensamientos negativos, cuando la educación tiene que ser positiva, ¿sí? Y ahí a continuación, en cuanto ya logramos pasar los gremlins de las diapositivas, ya la tercera, también vemos que hay problemas en lo que son los resultados que se demuestran en pruebas estandarizadas, ¿sí? Y que los graduados están con diferentes deficiencias en matemáticas, en sociales, todo esto es negativo, pero no preguntamos por qué. Y es cierto que un examen estandarizado puede reflejar qué es el nivel de competencias, de destrezas que tiene cada persona, porque les invito a que pensemos, cada persona es diferente y todos tenemos diferentes destrezas, diferentes talentos, diferentes habilidades y diferentes sueños en algún momento dado. Entonces, ¿cómo puedo ser yo un artista magnífico? Entonces, y me están diciendo que soy una mala alumna porque salí mal en matemáticas. Eso no quiere decir que sea mala alumna, sino que yo no estoy trabajando en lo que es mi talento. Entonces, en un momento dado, hay que pensar cuál es el fin de una prueba estandarizada. Sin duda alguna, y no lo podemos negar, medir es importante. Hay que medir dónde estamos, cuál es el progreso, cuál es el estancamiento y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Pero les invito, cuando leemos y vemos que los graduados siguen con deficiencias, es el siguiente diapositiva, Álvaro, por favor. Si vemos que los graduados siguen con deficiencias en matemáticas y en idioma, y hablamos de esta prueba estandarizada de graduandos, tenemos 12 años de estarlo tomando. Este año se suspendió, lo vamos a ver más adelante que hubo un suspenso porque ahorita no tenía coherencia poderlo pasar. Pero en un momento dado, esta prueba era promovida como un diagnóstico. Es una prueba diagnóstica porque no es vinculante y eso también es una cosa muy importante que tenemos que tener presente. No es vinculante en el sentido, un alumno puede solo llegar a recibir la prueba, poner su nombre, entregarla y ya estuvo. Porque es vinculante que la tome, no es vinculante que la prueba. Entonces sí, eso tiene un error muy fuerte porque hemos estado diagnosticando 12 años lo que son las deficiencias que vemos en lo que son los resultados, pero no los hemos mejorado. ¿Y por qué? Porque no todos cabemos en una prueba estandarizada. Y también tenemos que regresar desde el principio, que es la educación inicial y preprimaria, y eso lo vamos a tocar en un momentito. Entonces, estos pruebas, en un momento dado, pues,
Tomemos el ejemplo de hoy en día. Hoy en día estamos con la conciencia sobre la salud. Sabemos de que nos sentimos algunos síntomas y nos preocupamos. Vamos al médico y hacemos las pruebas. Nos diagnostican. Y en ese momento nos dan el tratamiento, lo que es el tratamiento para salir adelante y sobreponernos a lo que se ha encontrado. Tenemos 12 años de estar diagnosticando y todavía no hemos salido. Entonces sí, es de ir cuestionando, ¿es la prueba adecuada para ver de verdad qué es lo que necesita nuestro sistema educativo? Continuamos, entonces regresamos con un presupuesto aumentado. Pero ¿hacia dónde va el presupuesto aumentado si así encontramos las aulas? La idea es enseñar a través de lo que son los medios de comunicación social para que vean que esto que es una persona que uno dice, bueno, estoy pensando, estoy asumiendo. No, estos son situaciones reales. Entonces, ¿cómo vamos a poder mejorar lo que es la infraestructura cuando sabemos todos los que somos docentes y padres de familia que el ambiente influye en cómo uno aprende? El ambiente influye en la emoción de cada persona y la emoción es el filtro por el cual entra la educación al alma y ahí es donde estamos aprendiendo. Vamos al pasado, ¿sí? Un momentito al pasado. No vamos a ir mucho al pasado porque el pasado está. Pero si nosotros buscamos en la siguiente diapositiva, Álvaro, muchísimas gracias. Si nosotros buscamos en lo que son las constituciones políticas de la República de Guatemala desde hace siglos atrás, vemos que desde 1832 ya se empiezan a mencionar lo que son las leyes de la Ley de Educación Nacional, cómo se debe de aplicar, cuáles son los derechos de cada uno de los ciudadanos para poder estar ahí. Y ahí en 1832 lo encontramos de que inicia la educación privada. Entonces, no es un invento de última hora. La educación privada realmente ha venido a apoyar a lo que es la educación pública porque no se da abasto. Actualmente, en números redondos, hay 4 millones de estudiantes en el país y de esos 4 millones, 1 millón es atendido por la educación privada. Y es más, si uno ve, les invito, hay que buscarlo en alguna manera, si alguien necesita, yo se los puedo enviar, en lo que son las deliberaciones de los constituyentes, cuando estaban escribiendo la Constitución Política de 1985 y llegaron a lo que eran los 10 artículos de educación, que es el 71 al 81, y hablan sobre el porqué de la educación en un país, es bellísimo. Todo lo que ha sido previsto, el desarrollo integral de la persona, que cómo hay que fortalecerlo, defenderlo y a que aprende no solo contenidos académicos, sino también asuntos de valores fundamentados en la familia. Es bellísimo lo que es lo básico de la educación en nuestra legislación. Sin embargo, pues en un momento dado sí como que se ha ido pasando. Luego, pues vamos al presente. Y en el presente no hay un mapita aquí que no se los vamos a leer, sino que solo para que se pueda ver dónde es, cómo es la estructura de la educación en el país. Porque muchas veces preguntan, estuve con un grupo de padres de familia que me preguntaban, ¿y por qué la educación privada tiene que obedecer al Ministerio de Educación? Y aquí está el razonamiento muy breve, lo vamos a compartir porque es importante y en un momento dado nos vamos a referir a esto. Y en lo que es la legislación educativa, siempre empezamos con la Constitución Política de la República y los primeros 2 artículos son bellísimos en el sentido que se tiene que proteger el estado del desarrollo integral de la persona, ¿sí? Y eso de verdad satisface a lo uno que es educador. Luego, tenemos también el decreto legislativo 1485 que protege lo que es el magisterio nacional en conjunto con la Ley de Servicio Civil. Y tenemos la Ley de Educación Nacional 1291, como lo indica el número 91, fue escrito en 1991 y haciendo un paréntesis, debió de haber tenido un reglamento propio a los 90 días y esta es la fecha donde no la hay. También tiene lo que
todos los diferentes aspectos de una educación, qué debe de cumplir, cuáles son los formatos, cuáles son los diferentes niveles. Todo está muy bien descrito y también con una fuente filosófica que satisface el corazón y el alma. Y son cosas que tenemos que retomarlos y leerlos y les invito en algún momento que lo hagan. El CNB, Currículum Nacional Base, es lo que es la política pública del contenido, pero ahorita él se maneja como si fueran competencias y destrezas. Ahí está plasmado desde el nivel de educación inicial y preprimaria, que es un nivel obligatorio según la Constitución Política de la República, hasta diversificado, de qué deben ser los lineamientos, los contenidos, desarrollo de competencias y habilidades dentro de una unificación de política pública, ¿sí? Luego, para educación privada, sí tenemos otras leyes importantes, el 11685, que norma qué son las cuotas, un acuerdo gubernativo 120285 y los acuerdos gubernativos 36 y 52 2015, que también todo rige alrededor de lo que son las aprobaciones de los centros educativos privados, cómo se forman y cómo pueden cobrar, ¿sí? Las carreras tienen sus propios acuerdos ministeriales y existe un catálogo. Todo este tipo de información, si un padre de familia, un docente, un curioso en la educación quiere encontrarlo, está colgado en la página web del Ministerio de Educación. Hay que tener paciencia porque a veces cuesta encontrar lo que uno busca, pero con la ciencia de la paz, que es la paciencia, logramos alcanzar lo que queremos encontrar y leer lo que son las bases establecidas para esto. Las universidades no obedecen al Ministerio de Educación, son autónomas. Sí, lo que es importante, que aquí sí tienen el desarrollo de los profesorados. Desde en el tiempo de la ministra Cintia del Águila, se suspendió lo que era el magisterio para los maestros en nivel primaria. Según las legislaciones originales, los maestros que salían graduados en nivel medio y ya con un año adicional, maestros de preprimaria y maestros de primaria. En el tiempo de la ministra del Águila se suspendió lo que era de primaria y se volvió una carrera universitaria, un profesorado. Continúa en el nivel de magisterio o de nivel medio, lo que es el desarrollo de los docentes de preprimaria. Entonces, eso es como está establecido más o menos esto. Para los profesorados son ahorita primaria, como acabamos de comentar, para básicos y para diversificado con especialidades de acuerdo a lo que son sus asignaturas. Y ahí continuamos con otra mapita, no se me asusten porque no vamos a leer todo tampoco. Pero es desde la Constitución Política de la República de Guatemala, pues como comentamos, protección a la persona, artículo 1, los deberes del Estado y desarrollo integral de la persona, eso no solo es educación, es espiritual, es de valores, de seguridad física, todo lo que implican esos dos artículos son profundísimos, ¿sí? De mucho fondo filosófico. Derechos humanos que también nos permiten ya unos ambientes de cómo visualizar la participación dentro de la educación y también que es obligación de Estado. Y luego los 10 artículos que son del 71 al 81 que indican cómo es la formación de la educación. Importante acá, importante sobre todo más ahora que vamos a ver más adelante, que en el artículo 73 indica de que el padre de familia tiene el derecho de elegir la educación que quiere para sus hijos. Eso abre la puerta a la educación privada y por eso es que existe la educación privada, porque el padre de familia tiene el derecho constitucional de elegir lo que quiere. Eso es muy importante. Y también establece aquí lo que es la etapa de inicial, que es de 0 a 4 años, preprimaria, que es de 4 a 6 años, primaria, que ya sabemos de 7 a 12, básicos y lo que es que sugiere y recomienda diversificado, ¿sí? No dice que es obligatorio, lo recomienda, se promueve, es la palabra que usa. Y también en estos 10 artículos indica que el Ministerio de Educación tiene la obligación de inspeccionar, esa es la palabra que se usa, de inspeccionar a los centros educativos privados. Esta es la norma general constitucional
Luego la Ley de Educación Nacional en la siguiente diapositiva, que aquí hay muchas cosas muy importantes que no vamos a tocar, pero sí hay que estar conscientes que hay cuatro diferentes sectores de educación: público y privado, esto siempre lo escuchamos, municipal y por cooperativa. Esos son según la Ley de Educación Nacional, así se divide la labor educativa. Y aquí en un momento dado, en otra invitación o en otro momento, podemos ir tomando ley por ley porque es interesante. ¿Por qué? Porque afecta al desarrollo de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra gente querida y desarrollo del país, porque estamos en la formación, en el camino de los ciudadanos. Les enseño aquí la legislación educativa que existe. Esta última, el tomo a la izquierda, es la legislación básica educativa de este año. Este año, antes de iniciar la pandemia, y ya el del año entrante, que se emite el final de pues veremos cuántos más tiene. Como ven, entonces, colección de libros a la derecha de esta legislación son los diferentes que han ido saliendo, siempre aumentadas las legislaciones que se deben de tomar en consideración a la hora de una labor educativa. Para que tengamos conscientes cómo se organiza el Ministerio de Educación, porque a veces uno piensa de la ministra y los viceministros, y ahí se quedó. Aquí también esto lo encuentran ustedes en la página del Ministerio de Educación, pero como se ve, se observa, está el despacho superior, a mano izquierda hasta el final, al mismo nivel jerárquico, está el Consejo Nacional de Educación, que es un cuerpo colegiado de 15 representantes del sector de la sociedad civil, ¿sí? Y ahí tienen lo que es la contabilidad del otro lado. Abajo, los cuatro diferentes espacios, aquí son 5 en blanco, son los vicedespachos, donde trabajan los viceministros y que nos tienen a su vez a su cargo los otros cuadritos celestes, que son las direcciones generales. Y dentro de las direcciones generales está el de currículo, el de monitoreo, el de investigación, el de la calidad. Hay una serie de diferentes direcciones generales que está compartimentalizado para poder desarrollar lo que es la labor educativa. Así se organiza grandemente, con un brochazo muy por encima, pero así es la organización del Ministerio de Educación. Sí, la ministra, hoy nos toca una ministra, señora ministra. Ella es la que de verdad sobrevé todo. Ella dirige el Ministerio de Educación y tiene el apoyo de toda esta estructura. Y debajo de estas direcciones generales están las direcciones departamentales, que es 1 por departamento, más 4 en la ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala, porque hay mucho más centro educativo de todo tipo en el departamento de Guatemala. Entonces, al final son 26 direcciones departamentales que dependen directamente de la señora ministra. Debajo de las direcciones departamentales están las supervisiones, que esos son los distritos ya de diferentes áreas que tienen entonces el derecho y tienen lo que es la labor de poder comunicar cuáles son todas las novedades educativas oficiales. Vamos a pasar muy rápidamente porque al final les dejo siempre los enlaces de estadísticas. Estas son las estadísticas del año 2019. Obviamente el 2020 van a sufrir bastante cambio y aún no están. Pero vemos lo que es la participación oficial y privada más que nada en el sector de preprimaria, primaria, básico y diversificado. En general, eso se refleja que hay más participación en preprimaria y primaria en el sector oficial y en básico y diversificado hay bastante participación del sector privado. Por lo mismo que nuestra legislación pues no dice que es obligatorio de la educación pública y en un momento dado pues el sector privado tiene el 82% de los alumnos del nivel de diversificado. Aquí rápidamente no los vamos a poder leer, pero se los voy a enseñar que estas son las estadísticas que sí están en la página. Como les comparto, está al final de la presentación los enlaces para que los puedan consultar muy de cerca, porque si no se nos iría todo el tiempo que tenemos, que es precioso y poco, analizando estadísticas. Lo que sí vemos acá, que en el Sistema Nacional de Indicadores, en la siguiente diapositiva,
Tenemos preprimaria, que la tasa bruta es de 7-10 de cada niño que se inscriben, pero al final solo 5 se salen de ese nivel. Es importante también reconocer que es un nivel preprimario, es un nivel obligatorio legalmente, sin embargo, no, tampoco es vinculante. Un alumno puede ingresar a primer grado sin haber cursado preprimaria. Y tenemos que tocar esto en unos momentitos, lo que es la importancia de la preprimaria. Luego vamos a los indicadores de primaria. Como vemos, sí, la mayoría es en el sector público. La siguiente diapositiva, vamos entonces después a básicos. Ahí es donde ya se va más igualando lo que es la atención de entre público y privado. Sí, básicos tenemos casi el 50 y el 50% de lo que es la atención en básicos. Y en diversificado, pues es mucho más alto en sector privado. Ahora bien, esto es de este año. Este año sí, terminó el año pasado con una baja sensible en lo que era la participación en primaria, porque el Ministerio de Educación enfatiza muchísimo lo que es sobre todo la educación en primaria y le pone mucha atención y ahorita lo vemos también con lo que es el apoyo con el alimento escolar. En este momento, si vemos que hay sube, baja y en los alzas más altos, como podría decir, siendo redundante, es donde hay alimentación, porque en un momento dado el apoyo de alimentación ayuda a que llegue el alumno a la escuela y además tiene dos ganancias, no solo está mejor alimentado, que ayuda para lo que es su aprendizaje y además está en el aula y está ya con más posibilidad de adquirir el conocimiento del aprendizaje. Luego, hablemos de la tecnología. La tecnología venía en desarrollo de una manera lenta desde hace muchos años. Y como aquí pues se ve reflejado en ese recorte de periódico, que realmente el presupuesto, 1.7% del presupuesto de tecnología fue usado y ese presupuesto es mínimo para iniciar. ¿Dónde debemos, y con buena voluntad, y no es criticar, sino que es de darles muchas gracias a las personas que donan, porque hay instituciones que donan totalmente diferentes cantidades de dispositivos, que tabletas, que computadoras, que desktops, o que haya, con toda la buena voluntad, a que haya, porque que no haya nada, a que haya algo es mejor. Sin embargo, debe de haber una visión coordinada, una visión de conectividad con gran costo, no lo vamos a negar, con gran costo, pero que también con un dispositivo que pueda ayudar a todos los alumnos de la misma manera, que lo tengan a su alcance, que puedan utilizar un dispositivo con alcance de la nube, en los idiomas que sean, en cualquier rincón del país, aunque sea con energía solar o la inversión grande de energía eléctrica en las áreas rurales. Bueno, entonces ya nos vino la pandemia. La pandemia ya nos vino a influir fuertemente a lo que es esta situación. El 16 de marzo de este año se suspendieron las clases presenciales en todo el país. Vimos los 4 sectores, los vimos, ¿verdad? Los 4 sectores se suspendieron las clases de un día para el otro. ¿Cómo respondieron los sectores? Las respuestas de los sectores fueron, sobre todo los grandes, como observamos en la participación de los otros, que es cooperativa y municipal, no se les tomó pues como que la estadística ni la consulta y se les piensa que son casi como privados. ¿Qué hizo el sector público? Empezó a usar los canales oficiales de transmisión de televisión para clases, radio y televisión. Iniciaron lo que es la entrega de hojas de trabajo y otro tipo de material, acompañado por la entrega de la alimentación escolar, que ya no era que la madre o los OPFs, las organizaciones de padres de familia, llegaran a hacer la alimentación a la escuela, porque no había escuela, estaban las puertas cerradas. Sí se entregaba entonces lo que era la comida hacia a las familias para que siempre les sirviera de apoyo
en sus hogares y con el fin final, como se dice, el fin final de que el alumno tuviera suficiente alimentación para su crecimiento y no sufriera desnutrición. Luego la tecnología, están empezando ahorita utilizando la tecnología vía transmisión digital. ¿Qué hizo el sector privado? El sector privado venía con un desarrollo también muy paulatino de lo que eran las plataformas educativas. Sin embargo, de un día para el otro, se convirtieron a totalmente plataformas educativas. Sin duda alguna, al principio era bastante empírico, hubo errores, pero se fueron perfeccionando en el camino. Hubo que adaptarse a muchas temporalidades, vamos a ver más adelante de lo que son los periodos de atención de los niños. Sin embargo, nunca se dejó un solo día de dar clases. Entonces el proceso educativo continuó en las capacidades de cada centro educativo. Son 4.715 colegios privados en el país y todos tienen sus propios establecimientos, infraestructuras, modalidades y medios de entregar la información. Cada uno es distinto, pero cada uno siguió trabajando. El Ministerio de Educación nos pidió a partir del mes de abril que entregáramos lo que eran planificaciones mensuales de lo que se estaba haciendo. Desde entonces, así se está entregando a las supervisiones, a su vez a las direcciones departamentales. Nos recordamos cómo va la jerarquía del Ministerio de Educación, y eso entonces sirven para hacer constar de que sí se está entregando la educación, y ahí también están previstos cuáles son las mediciones, lo que son los, no podemos decir que son exámenes como antes, pero sí son ponderaciones de cómo va el avance de la educación o dónde están los vacíos o las carencias que hay que continuar con ellos. Aquí, como vemos, las disposiciones presidenciales del 26 de julio, sabemos aquí continúan las actividades de educación inicial, preprimaria, primária, básica, en fin, lo podemos leer todos, están en las disposiciones presidenciales. Continuamos con las aulas cerradas. Eso no se ha modificado en lo que es la educación preprimaria, primaria y media. Eso así continúa. Aquí no vamos a pasar a este. Yo había puesto aquí un enlace de semáforo de apertura. Se los puedo enviar con muchísimo gusto. Es curioso. Este semáforo de apertura, y todavía sigue ese misterio. Mencionaban apertura de gimnasios, de centros comerciales, de restaurantes, de industrias, de librerías y de todo. De todo. ¿En cuál nivel de semáforo van a abrir esas actividades comerciales, actividades de empresa? Pero no mencionaron jamás la educación. No está ni mencionado, ni para decir que no se va a abrir. Es interesante, es curioso. A mí me lo preguntaban de un medio de comunicación, ¿y qué piensa? Pues yo qué puedo pensar. Tal vez en ese momento no era prioridad. No sé si en este momento lo es, pero es curioso. Se los dejo como para que lo piensen. Luego, pues, en el futuro, vamos ya para adelante, pues en ese momento Miniduc no tenía definido plan de regreso a clases, todavía no está definido. Este es un trabajo que están trabajando, este libro que ven a mano izquierda, es el resultado de una mesa técnica que se desarrolló con todas las direcciones departamentales, las direcciones sustantivas, que eran los que vimos en los cuadritos abajo de los vicedespachos, ¿sí? Entonces están viendo según lo que era su capacidad y lo que es su propiedad, ver cómo pueden apoyar a lo que es un reinicio de clases cuando sea. Esto no tiene calendario propuesto. Aquí pues participa el Ministerio de Educación, participa el Magisterio Nacional, nada más. Y creo que algunos ONGs. Nos preocupa, pues recordamos al inicio, pues las participaciones de las personas que están al lado del desarrollo de educación, y vemos que continúa esos mismos acompañamientos. Solo es para que, yo lo que quiero es que pensemos y que le pongamos pues atención. La siguiente acuerdo gubernativo que les estoy enseñando es aquí, es donde ya se suspende lo que era el examen diagnóstico que hablamos, ¿se recuerdan?
Para los graduandos se quedó suspendido este año porque sí, es muy irregular lo que era la enseñanza de de este año. Y es un costo muy grande para el país. Entonces no iba a poder arrojar algún tipo de resultado que pudiera ser de provecho. Entonces, así que atinadamente suspendieron lo que era la prueba este año. Pero aquí vamos a preprimaria. Y esto sí es preocupante. Compañeros, amigos, interesados por la educación, padres de familia, docentes. Esto fue hace como un mes y medio, 4 de cada 10 niños. Ahora es más. Eso es porque ya muchos centros educativos de preprimaria han cerrado. Los padres de familia están retirando a sus hijos de preprimaria. Se comprende. Si yo tengo 4 hijos en mi casa y solo tengo un dispositivo y pongo al chiquito enfrente y yo veo que solo está jugando, porque así siempre se dice que va al colegito solo a jugar, debemos de recordar, y lo vamos a ver en un momentito, que esos juegos son lúdicos, esos juegos lúdicos son pedagógicos. Todo tiene una razón de ser. Y el periodo de 0 a 6 años es un tesoro en el desarrollo humano de cada persona. Son, como decía María Montessori, es la mente absorbente, es una esponja, todo lo que se aprende. Y se aprende a través de percepción, de lo que es la interacción, análisis, discernimiento, pensamiento crítico, que se aprende a través de los juegos. Entonces preocupa y tenemos que apoyar a los padres de familia a que no abandonen lo que es esa etapa. Bueno, vemos lo que viene ahorita, el salud y educación. Estamos pidiendo más presupuesto para educación, pero si vemos, lo que se pide es para pagar salarios, ¿ya? No es para, si vemos a la izquierda ahí en la siguiente diapositiva, por favor, Álvaro, muchas gracias. Ven que no es para inversión en infraestructura, sino que este gran monto adicional que están pidiendo, si lo vemos marcadito ahí en amarillo, el 75.2% del monto global servirá para el pago de salarios. Tecnología, ¿dónde está? Infraestructura, ¿dónde está? Capacitación docente, ¿dónde está? Tenemos que aprender a ser docentes en línea, ¿dónde está? Continuamos, gracias Álvaro. Y esto acaba de ser recién salido el 1 de octubre. Ahorita sí vemos que sí ya se habló del retorno a las aulas universitarias, pero sí observamos acá, sobre todo los que están en alerta roja, aún continúa la educación a distancia. Solo educación virtual o por medio telemático. Eso lo vemos, eso fue recién publicado este acuerdo ministerial. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar a corto plazo? Sabemos ahora que el año escolar en el sector privado termina a distancia y de acuerdo al calendario original que fue publicado en enero de este año, en octubre, finales de este mes. Para el sector público se extiende a noviembre y puede ser la primera semana de diciembre, porque ellos tienen que continuar. También están muy enlazados a lo que es la entrega de los contenidos a través de la alimentación escolar. No habrá promoción por decreto, lo ha dicho la señora ministra, los viceministros, no hay promoción por decreto. Están haciendo con el sector público lo que son las portafolios de los trabajos y sobre eso van a ser ponderados con rúbricas para ver cómo ha sido su avance. Pero ¿cómo va a ser la entrega del año entrante? También tenemos un nuevo acuerdo ministerial que salió el 29 de septiembre. Ese acuerdo ministerial nos indica que has aprobado una versión híbrida. Esa versión híbrida permite que se continúe y se respete lo que es la decisión del padre de familia. Si el papá decide, yo no quiero que vaya mi hijo presencialmente a estudiar, tiene todo el derecho de decir que no. Nos lo dijeron en la Constitución. Puede elegir la educación que quiere. Entonces aquí permite el Ministerio de Educación de que el centro educativo pueda continuar lo que es su educación a distancia. Y más creemos, y es nuestra opinión, viendo y observando lo que es el desarrollo del virus, tanto en el mundo, acá también vemos a ultramar que están regresando a cerrar, igualmente en Estados Unidos,
Pensamos que es muy probable que vamos a iniciar a distancia. Si se quiere y se puede, ahí después de cierto periodo ir híbrido y tal vez terminar el año presencial. Pero eso depende de algo impredecible que es un virus y no podemos saber hasta que se vaya avanzando o erradicándose, uno de los dos. Entonces, la virtualidad, aprendizaje a distancia, aprendizaje semipresencial, educación dual, que eso implica también un periodo como de prueba, un periodo de hacer como aprendiz en ciertas actividades en las carreras, o homeschooling, que es otra opción. Pero hay que tomar muy en cuenta, como lo mencionamos a un inicio brevemente, los periodos de atención. Si buenamente en una clase regular presencial, un niño de 4 años, su periodo de concentración es de 8 a 20 minutos y así va creciendo poco a poco de acuerdo a su edad. Es más adelante, por favor, gracias Álvaro. Y ahí continuamos en la siguiente, vemos que cuando llegamos a las pantallas es mucho menor. Es cierto. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que el docente tiene que ser tan creativo a que los pocos periodos de atención que tenga un alumno ante la pantalla tiene que ser de otra manera. La educación tiene que cambiar, ya no puede ser la tradicional de ahorita, que fue pre-COVID. Ahorita tiene que ser otra y es el momento de cambiar la educación. Entonces, ¿cuáles son los aspectos metodológicos? La educación es un proceso continuo. Hablamos brevemente de Sócrates, que dijo en la República, enséñale a los niños jugando. Y les invito a que si uno de adulto trata de aprender algo y lo hace de una manera lúdica, se nos queda más fácil que de una manera solo sentarse uno a estudiar. Piaget, que tiene su teoría y cómo es la aprehensión del aprendizaje, y se vuelve pues la base de la construcción, del constructivismo, y Vygotsky, que es el que lo complementa con la socialidad en la zona del desarrollo próximo. O sea, tenemos que estar en grupo. Ausubel, que habla de un andamiaje, vamos construyendo hacia arriba, vamos construyendo nuestro conocimiento. Pero vamos entonces con lo que es ahorita, y este es un filósofo educador del 1940, John Dewey, y él habló de aprendizaje vivencial y ahora se ve en el aprendizaje basado en proyectos, problemas, pensamientos, retos, competencias. Hay una variedad inmensa. ¿Y eso qué es? Es poder hacer experimentar lo que es el contenido y vivirlo en lo que es un proceso interdisciplinario de asignaturas, combinarlos. El maestro tiene que aprender a hacerlo y trabajar en equipo, y eso es importante. Luego, pensemos, les invito a que busquen en línea a Sugata Mitra. Él también tiene una teoría extraordinaria que él lo probó y él se ganó un premio de $1 millón que se llama un agujero en el muro, a hole in the wall. Lo hizo en India y él demostró que el niño, conteniendo a su alcance la tecnología sin nadie que le ayude, puede buscar y encontrar contenido y aprender solo. Entonces su teoría es de verdad es muy rica, lo ha aplicado en varias escuelas por todo el mundo, y es una opción como para Guatemala. Es una opción de aprender y tener fe que una criatura, un niño puede, si se le da lo que son las herramientas. Es importante ver la escuela en la nube, búsquenlo, les va a gustar. Hay un video ahí muy lindo. No olvidemos la importancia de la atención socioemocional a toda la comunidad educativa, y esa comunidad educativa es padres de familia, alumnos y docentes. Todos estamos viviendo momentos inesperados, frustración, impaciencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo? Yo no puedo explicar esto, yo no soy matemática, pero también tenemos que aprender entonces, conocerme a mí misma, que estoy cansada, me levanto, mejor me voy al patio, me voy al balcón, respiro, me llevo a mi hijo a mi lado, platiquemos otra cosa, nos despejamos 5 minutos y regresamos. Pero ¿qué es conocerse a sí mismo? Tanto el niño, yo estoy brava, yo no quiero,
como el padre de familia y tratar de manejar la situación que no es por una razón incomprensible que la tenemos, pero hay que hacerlo. ¿Qué debemos de solicitar entonces? Nuevas metodologías del siglo XXI, cambio en la formación inicial docente de las universidades. Los maestros tienen que tener otros tipos de herramientas dentro de su portafolio docente. Inversión pública en la red de ancho de banda en todo el país, y eso implica también en electricidad. Es una inversión millonaria, pero es obligación del Estado el desarrollo integral de la persona. Lo vimos en la Constitución. Entonces hay que sopesar cuáles son las inversiones más importantes. Sería genial establecer una política pública de educación virtual, idealmente un vicedespacho. Y como se habló en un instante, hace unos instantes atrás, un solo dispositivo para todo el país. Si tenemos conectividad, tenemos nube, un solo dispositivo y ahí trabajamos parejo en los idiomas en donde estén los niños. Estas son los estreses del siglo XXI que los estamos ahorita desarrollando inconscientemente con lo que estamos haciendo. Creatividad e innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación y colaboración, iniciativa, liderazgo, autorregulación, habilidades de tecnología y medios, valores y actitudes éticas, trabajo en equipo, inteligencia emocional. Y todo esto son destrezas del siglo XXI, capacidades blandas, son capacidades que se necesita para la vida futura, en un trabajo, en un labor, en la vida per se. ¿Para qué? Porque el fin de la educación es ser feliz. Ser feliz con quien soy yo, ser feliz en que estoy desarrollando mis talentos y así en un momento dado vamos a ser productivos para poder sostener a nuestras familias, sostenernos a nosotros mismos. Pero no estudiamos para ser productivos, estudiamos para ser felices. Entonces, en resumen, educación del siglo XXI, están ahí nuestros próceres que son tanto filósofos como educadores que queremos empezar desde el principio, educación inicial y preprimaria, por favor, construir bases firmes, educación vivencial, soltar los paradigmas. La educación tiene que ser otra. Tecnología como herramienta y es permanente. La tecnología ya no va a desaparecer. La tecnología es permanente en nuestro sistema educativo y ser innovador, permanentemente innovador. Entonces yo les doy las gracias por estos pincelazos de educación que quisiera poder hablar horas y horas y horas porque uno está ahí inmerso en esto. Pero un libro muy agradable que les recomiendo que lo lean, y ahí saqué esta cifra de educación, es de Andrés Oppenheimer. El libro se llama Basta de historias. Él fue y él viajó por varios países del mundo, esto fue hace mucho rato, y visitó los diferentes sistemas educativos y los analizó en ese libro de una manera muy agradable, muy afable. Y eso es lo que él dice. Cuando él llegó a Finlandia, ¿qué es lo primero que vio? Educación, educación, educación. Una nación avanza por medio de los ciudadanos competentes, afianzados en sus conocimientos y competencias, firmes en sus valores, amando su patria en un desarrollo continuo con creatividad e innovación. Esas son las referencias estadísticas. Ahí está School on the Cloud de Sugata Mitra, que les invito, también de John Dewey. Espero que les haya agradado estos pincelazos de educación, pues hay mucho más que decir y uno le encanta y nunca hay suficiente tiempo, pero ha sido un gusto estar con ustedes y espero haberles apoyado con conocimientos y sobre todo inquietudes, que tengan preguntas y que busquen y que encuentren. Gracias. Muchas gracias, Diana. Muy enriquecedora esta presentación. Realmente nos muestra cómo está organizado el sistema educativo nacional de nuestro país y todas las acciones que de una u otra manera se han dado y qué es lo que nos toca a nosotros como docentes, porque me incluyo en mantenernos en ese aprender, aprender, aprender. Así Yo es. yo les decía a los colegas, miren, esto de subirse al tren de la tecnología tiene un alto riesgo, pero es importante porque más temprano que tarde
la tecnología está metida en todas las facetas de nuestro quehacer diario. Si yo no me mantengo actualizado, va a llegar un momento en que simplemente voy a ser obsoleto. ¿Por qué? Porque la tecnología va a estar presente en todos los modelos, en todas las entregas educativas que se van a estar dando. Nosotros como docentes, ahora que estamos ampliando nuestra zona de confort, que así lo tenemos que ver como una ampliación de la zona de confort, es el momento ideal para retomar esa actitud de aprender todos los días y a lo largo de toda la vida. Y así le va a tocar a todas las nuevas generaciones. Ajá. Entonces, si estamos aprendiendo a aprender, aprendamos y aprendamos y aprendamos. Muy bien, quiero agradecer a todos los presentes que nos han acompañado el día de hoy. Por cuestión tiempo, pues vamos a hacer lectura de algunas preguntas. Esta nos la traslada Ingrid Molina y dice, ¿cómo se hará la promoción de grado en estudiantes de preprimaria? Preprimaria, si uno ve lo que es el reglamento de evaluación, ellos no pueden perder un grado, ellos se promueven por edad. Entonces, lo que se piensa, se propone es que de verdad el desarrollo de las destrezas se debiera mantener, observar y monitorear a través de alguna rúbrica y ver cuál es su avance. Y porque hay niños que tengan 4 años y ya están prestos y listos para ingresar y hay niños que tienen 7 que no. Entonces, es un parámetro muy que encierra mucho la edad, sino que tiene que ser el desarrollo de las destrezas, pero ojo aquí, hay que pensar desde el principio. Hay que iniciar desde un año, si se puede, con lo que son las estimulaciones oportunas, las percepciones, todo, el canto, porque todo es fuente. El canto es fuente de disciplina que es base de la matemática. O sea, todo tiene razón de ser. Entonces, no existe. En el sistema no existe de que haya promoción de preprimaria. Está específico en la ley. No pueden perder el año. Automáticamente se promueven por edad. Ok, gracias Diana. Por acá tengo un comentario más que pregunta. Dice, no tenemos una referencia de una rutina de clases híbridas para el 2021, supongo para el 2021. Sí. Pero no sé, en este caso, pues lo que tiene que suceder es un proceso de capacitación para que comprendan el modelo y sobre todo que aprendan a implementar el aula invertida, que pienso que es la Es una... práctica docente más acorde a lo que va a suceder con este modelo de entrega híbrida o mixta más que híbrida. Yo no, esa palabra híbrida no me cuadra a mí. Se llama en inglés, lo están adaptando, es un blended learning que le llaman, ¿verdad? En inglés. Eh, También importante, Manuel, y muchas gracias por ese comentario que es súper interesante, también capacitar a los padres de familia. Es porque si los padres no entienden el porqué de esto y por qué estoy viendo un vídeo o por qué yo alumno tengo que hacer un vídeo y todo el porqué detrás, o sea, los papás no son pedagogos, no son maestros, sin embargo, darles brochazos es importante, porque entre más comprende uno un proceso, más lo acepta y más se integra. Entonces pienso que a veces los dejamos muy, muy afuera a los padres de familia. Y creo que estarás de acuerdo conmigo, tanto Álvaro como Manuel, hay que cambiar la formación inicial docente. Totalmente. Hay que, Definitivamente. totalmente. Definitivamente. Por acá tenemos otra pregunta. Esta nos la hace nuestro buen amigo Jorge Estrada. Y gracias a él y a Expansión Training, pues tenemos este espacio Ah, en el gracias. cual compartimos, ¿verdad? A través de Emprendedor Financiero. Y su pregunta es, ¿qué opinión le merece a la licenciada la educación homeschool y learning en En primaria, pienso? primaria. Ujú. Sí, en primaria, me imagino yo. El homeschooling, si uno toma el modelo de Estados Unidos, que de verdad es muy arraigado el homeschooling, y uno ve cómo se organiza allá, que ese como que es el modelo, ¿no? Se empieza con un contenido curricular que viene del nivel estatal, porque como allá hay dos niveles de educación, está la política federal, que es macro, y los estatales que tienen bastante libertad para poderlo hacer.
Entonces, ese currículo de homeschooling lo establece el Estado. Siempre tiene que llegarse a los exámenes estandarizados que no nos gustan a nivel superior para ver si lograron lo que son las competencias. Eso implica que el padre de familia o la madre de familia también se tiene que capacitar y es una entrega muy fuerte de la familia. Si está dispuesto a hacerlo, pues muchas veces se han visto hasta mejores resultados en aprendizaje, aunque en lo personal me preocupa lo que es la falta de socialización en lo particular. Es lo igual con el e-learning. En un momento dado, pues nos metimos, ahí sí que totalmente de lleno, full immersion a lo que es la pantalla por necesidad. Pienso que la combinación, la vamos a encontrar la palabra, Manuela, vamos a encontrar la palabra ideal. La combinación ideal balanceada, digamos, sería la mejor. Ahorita no nos queda más que esto y hay que sacarle provecho. Y no solo provecho, sino que hay que encontrarle el encanto, porque tiene su encanto. Poder crear, o sea, si vamos a lo que es la taxonomía de Bloom, y el final es la creatividad, y nos permite entonces esto, las pantallas y todas las apps que tenemos alrededor, crear. Y ese es el final de la taxonomía, ser creativos. Entonces, busquémosle el lado positivo. Así es, Diana. Por acá hay otra consulta, este es de Marco Vinicio Gil Paredes, nos dice, buenas noches, ¿podría explicar un poco más su interpretación acerca del tema de metodología híbrida para el próximo ciclo? Específicamente, si los centros educativos tendrán opción a decidir cuál será la metodología a utilizar. Sin duda alguna podrán. Sostuvimos una reunión con el viceministro Cermeño el jueves de la semana pasada y esa era una de las preguntas. Pues qué alegre, ya tenemos esta posibilidad, porque en un momento dado, si uno va a DGEX, que es la dirección que maneja la educación, había centros educativos presenciales o centros educativos virtuales. No había ninguna mezcla, era uno o otro, crudo o quemado, uno de los dos. Pero ahorita por la pandemia, pues todo se modificó, todo se volvió flexible, se volvió líquido, digámoslo de esa manera, y todo se juntó. Y ahorita viendo el derecho del padre de poder elegir y lo que va a decir que yo no quiero que vaya mi hijo a la escuela o al colegio, está esa posibilidad. Sí, cada centro educativo pues ha ido aprendiendo de lo que ha sido estos 7 meses de trabajar en pantalla y eso es lo que van a adaptar, por decir cada uno lo que es su visión de educación, fuera Montessori, fuera Comenius, fuera Reggio Emilia, lo que fuera, y lo va adaptando a lo que es su visión y esa visión es la que le atrajo al padre de familia al centro educativo. Pues eso es lo que digo. Yo quiero que vaya a este colegio porque así va a salir. Voy al colegio X porque son de matemáticos. ¿Me explico? Entonces sí, el colegio va a tener esa libertad de aplicación de la tecnología a su currículo particular. Eso lo entendimos. Ahora el señor ministro nos ofreció que en estos días, yo suponía tal vez esta semana, tal vez la otra, van a publicar un acuerdo ministerial que indique más cómo son los procedimientos y la dinámica de cómo va a ser este tipo de educación híbrida para el ciclo 2021. Ok, gracias Diana. Pues invitamos a todos los presentes también a estar atentos a la comunidad educativa GT, que es un canal que nosotros utilizamos como medio de comunicación, ¿verdad? Para compartir muchas de estas novedades que se suceden en el día a día en Guatemala y que tienen que ver directamente con educación. Por acá hay una pregunta más, mi estimada Diana, solo que tengo un poquito de lenta mi conexión. Su compu. Permítanme. Si quieres la leo yo. Esa es la de la, quiero ver. Fabi de Castañeda. Sí, Fabi Castañeda. El Sí, dice, periodo de buenas atención de noches. los chiquitos. ¿Cuánto tiempo es recomendable que los chicos de preprimaria reciban clases por Zoom? Es que son los periodos cortos. Como vimos en el cuadro que habíamos visto, que así en una clase regular era hasta 20 minutos. Si vamos al cuadro, que por aquí lo tengo, creo que eran, aquí está, es de lo más, ahí lo tienes tú ahí, pre-kinder, que eso es 4 años, puede ser hasta 60 minutos al día.
en periodos de atención sostenida de 3 a 5 minutos. O sea, son clases de 5 minutos de alguna actividad y ahí van a hacer la actividad a la mesa o se levantan o lo que sea y de ahí regresan. Porque si no, no tienen más capacidad de atención que estos. Y eso va subiendo poco a poco según la edad, ese sí según la edad, pero sí es menor el periodo de atención ante una pantalla que en una clase presencial. Ok, perfecto. Eh, pues está muy interesante Muy esta entretenido charla, todo. ¿verdad? Sin embargo, pues ya el tiempo lo tenemos cumplido, estamos sobre la hora. Álvaro, no sé si quieras comentarnos algo al respecto. No, en realidad muy interesante, Anita, te agradecemos mucho. De nada, un Como hemos gusto. venido desarrollando en estos programas, brindado un poco de historia a nuestra gente que nos está acompañando Uh-huh. para irlos llevando a este foro de gobernanza que tal vez para algunos va a ser nuevo, pero los invitamos para que sepan que es una plataforma que existe y que estamos desarrollando ya por cuarto año en esta ocasión para que puedan hacer aportes y sobre todo hablar sobre la herramienta que ha probado que en esta pandemia cubrió muchas necesidades en la educación, que es la Internet. Entonces, este foro cabal es un foro de gobernanza para la Internet y es importante que como sociedad nos reunamos, discutamos, planteemos soluciones en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Educación, salud, comercio, todo lo que es gobierno, a nivel de políticas públicas para que el país pueda desarrollarse. Es muy importante. Entonces, yo te agradezco mucho porque este rubro de educación nos da un gran apoyo porque va a ser uno de los temas que estamos discutiendo y que vamos a plantear en el IGF Uh-huh. y que Así están es. todos cordialmente invitados, por favor. Manuel, no sé si lo podrás poner, pero nuestra dirección es www.igf.gt. Ese es el lugar donde ustedes van a encontrar y al poner esa dirección van a llegar al área de la página principal y hay una sección que es de foros, ¿verdad? Entonces ustedes van a poder entrar, registrarse y poder ver los diferentes temas que estamos tocando en este cuarto foro de Gobernanza Internet 2020 y entre los temas de educación que sean de su interés, por favor, apóyennos y aporten y creamos una discusión sana para que podamos llegar a unas conclusiones y aportarlas al país, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Provocar esa discusión como sociedad y que luego las entidades que tienen la obligación de emitir políticas públicas adecuadas para que esto se desarrolle, lo hagan, ¿verdad? Pero como una sociedad que está organizada y empuja esto, va a ser mucho mejor el resultado. Así que muchas gracias y Manuel. Gracias Álvaro. Diana, ¿algún mensaje para cerrar la transmisión del día de hoy? Yo, ¿qué no les quisiera decir? De verdad regreso a una frase que creo que, no sé si es mía, pero lo voy a decir como si fuera mía, la ciencia de la paz. Paciencia. Todo tiene solución. No hay nada que no tenga solución en esta vida. Tal vez no nos guste, pero hay solución. Y tenemos que buscarlo con paz. Tenemos que buscarlo y tenemos a nuestro alrededor los jóvenes. Y ellos son el tesoro más grande, personal y del país. Entonces eso, dedicarse a ellos. Es lo más lindo que hay, educación. Así es. Muchísimas gracias, Diana. Reitero, pues, las palabras de Álvaro. Gracias por compartir con nosotros en este espacio. Agradecemos a todos los presentes por habernos acompañado a lo largo de esta hora, ¿verdad? En nuestra tercera entrega de contenido de valor de la Sociedad de la Internet, capítulo Guatemala, para, pues, toda la sociedad guatemalteca en general. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Álvaro. Diana, pasen muy feliz noche. Un fuerte Igualmente, abrazo. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. un gran gusto, un gran gusto. A las órdenes. Buenas noches. Cualquier cosa. Me escriben ahí en el foro. Ahí les contesto. Excelente. Feliz noche. Adiós. Buenas noches.